¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, pues ya tenemos luz verde para trabajar en la suspensión del 67 Chevy Camaro. Si se pueden dar cuenta, este carro le tuvieron que poner aquí estas cositas para que se levantara 1 pulgada. Entonces le vamos a meter estos resortes, al carro y automáticamente lo va a levantar lo que ellos querían levantar con estos injertos aquí. A veces el problema con meterle ese tipo de adaptadores es de que no hay tanta ¿cómo se dice? Amortiguación. Bueno, o sea que se pone un poco más duro el resorte, a diferencia de únicamente con el puro resorte. Entonces yo les voy a enseñar la forma más sencilla de cómo se instala este resorte. Primero tienes que buscar cuál de estos está más cerca, más cerrado. Si este o este, nos podemos dar cuenta que este está más cerrado. Entonces este va hacia arriba y este va hacia abajo. Ok, bueno, pues vamos a instalar como quedamos. Esta parte que está más reducida, esta está menos reducida, entonces esta parte va hacia arriba. Muy bien, bueno, muchas personas lo que hacen es de que le meten una barra aquí, y lo empujan o le golpean para que este amortiguador, perdón, este resorte brinque hasta acá. Ok, entonces lo que yo estoy haciendo es un truco viejo, es de que lo estoy agarrando el amortiguador con una, se llaman straps estos, con una matraca, y lo que voy a hacer es de que la voy a jalar hasta que este brinque acá. Ok, bueno, entonces lo que hicimos fue que agarramos el resorte desde abajo, ok, lo estiramos con aquella matraca y nos apoyamos un poquito con el martillo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner el gato abajo. Asegúrate de quitarle la bolita de lubricación a la rótula esta, si no se quiebra de aquí de abajo, ok, para que la puedas levantar. Asegúrate que el gato esté en esta dirección para cuando vaya levantando, en cuanto vaya levantando, se pueda ir acomodando y ahí solo se va ajustando. Ok, entonces lo único que le quité fue esta tuerca. Mucha gente le quita todo esto, no, nomás se le quita esta tuerca y antes de levantarlo completamente le pegas poquito. Bueno, como se pueden dar cuenta, con este jalé el resorte hacia arriba, pero se atora. Si lo quieres sacar, se atora. Entonces asegúrate de no poner este aquí arriba, porque esto se va a atorar en el resorte. Sin embargo, aquí ya tenemos el resorte sentado. Lo único que vamos a hacer ahora es levantar el brazo de control. Y lo vamos a alinear. Una vez que ya entró el tornillo en la rótula, entonces ya le pone su tuerca
una llave 7/8. La aprieta lo suficiente que la chaveta pueda entrar entre la tuerca y el perno. Asegúrate de cortar la chaveta con una patita larga y una patita corta, así para que si la tienes que sacar en el futuro no tengas problemas, ¿ok? Pero ahí está, ya está instalado el resorte, está alineado. Lo que toca hacer ahora es poner el amortiguador por abajo. Antes del amortiguador, lógico, lleva sus gomas, lleva estas gomas ahí, se ponen sus dos tornillos, se pone su goma, se pone la tapa de la goma, se pone su tuerca por encima y después de eso se pone el tornillo de la barra estabilizadora. Este tornillo va de esta forma, es el tornillo, su ¿cómo le puedo decir aquí? Bushing, y después que se pone aquí lleva otro bushing y luego lleva una washer aquí, así, y luego después va esta y otra washer hacia arriba, y luego después va otro bushing y se pone otro bushing hacia abajo. Este lo puse hacia abajo. Vamos a cambiar este hacia acá, así, y este va hacia abajo. Este va hacia abajo. Se pone su washer. Y no se aprieta hasta poner el otro lado, ¿ok? Y para quitarlo, pues lógico, nomás lo único que te recomiendo para quitarlo es quitar la chaveta, aflojar únicamente 2 o 3 vueltas la tuerca, y una vez que ya aflojaste la tuerca, golpeas aquí varias veces para que se desconecte la rótula, se desconecte de aquí, ¿ok? Y luego ya después le pones el gato. Una vez que aflojaste ya aquí y ya aflojó la rótula, pones el gato, y entonces si quitas la tuerca, bajas el brazo y ya sale la forma de cómo quitarlo, ¿ok? Ojalá y te sirva de algo este video. Buen día.